Señores, al producirse la revolución digital, son muchos los paradigmas y los parámetros de la comunicación que han cambiado. Antes, por ejemplo, el común denominador de un usuario de medios tradicionales era el lector. Era la persona que se dedicaba a leer los textos de un periódico. Ya las cosas han cambiado. El lector deja de ser lector para convertirse en una parte de la audiencia. La audiencia es el universo de personas que escuchan, ven o leen las noticias fundamentalmente por los medios digitales. Coralis Orbe es una periodista joven, pero con mucha experiencia ya en este campo. Ella es la que está dirigiendo los procesos de seguimiento, monitoreo y estudio de las audiencias de nuestro periódico digital. Coralis, nos gustaría que tú le expliques a los amigos de Entre Periodistas cómo es que tú desarrollas esas habilidades para saber, cómo tú persigues a la audiencia, cómo tú descubres a la audiencia. Bueno, es un trabajo difícil. La gente quizá no lo entiende así a simple vista cuando tú lo dices, pero es un poquito difícil. Nosotros lo primero que hacemos es que nos fijamos en cómo está el comportamiento, la lectoría de la información. Utilizamos Google Analytics como herramienta de medición. Ahí sabemos qué información se está leyendo, la cantidad de personas que la leen, de dónde nos leen, la edad de esa audiencia. Y ya luego de ahí vamos creando estrategia para saber a qué contenido vamos a perseguir, o sea, qué contenido le hace falta más desarrollo. Además de Google Analytics, utilizamos otras herramientas como es Metricool, por ejemplo, que ya eso es para medir cómo es nuestro tráfico en redes sociales, que es global, el tráfico también de la página. Utilizamos también la medición que ofrece Facebook, las que ofrecen otras herramientas que nos miden, por ejemplo, Twitter, y ya ahí vamos sabiendo cómo es el engagement del contenido que se sube a la página y el contenido que se sigue en las redes, porque no siempre es el mismo. O sea, una información que se te lee mucho en listindiario.com quizá no es la misma que tiene muchos likes, o no es la que tiene mucho compartido, no es la que tiene mucho comentario. Se dan muchos factores y la audiencia también es compleja, tanto por edad, tanto por geolocalización y por gustos también, porque ya los contenidos también se han diversificado mucho. A veces lo que creemos que va a enganchar a la gente termina no enganchando y notamos, por ejemplo, que una información que denigramos, que pensamos que era un poquito más insignificante, quizás es la que llega al top de los contenidos más leídos. Tú sabes que nosotros cuando participamos en las conferencias de CIPCONEP o en otro evento que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, siempre escuchamos cómo los profesores y charlistas ponen énfasis en lo vital que es conocer a la audiencia. O sea, para lo que tú me dices, o sea, se conoce a la audiencia para saber qué tipo de noticias les interesan, cuáles son sus horarios acostumbrados para verlas, cuáles son las plataformas en las que generalmente concurren ese tipo de usuario, pues se le llama así al usuario. Y en términos publicitarios, o sea, cómo las agencias publicitarias pueden, digamos, acercarse a esos públicos y darle lo que más les gusta. Entonces, se ha considerado que si no se conoce la audiencia, no podríamos responder muy bien a esas necesidades. Y por otro lado, si no las conocemos, tampoco podemos ir, digamos, a los medios de pago, muros de pago, para monetizar la presencia de esos usuarios en nuestros medios digitales, nuestros periódicos. Sí, se está dando un fenómeno muy interesante ahora en los medios y también en la publicidad. La publicidad ha cambiado, la publicidad tradicional ya para llegar tanto a los usuarios o para ponerla en cualquier plataforma digital ya no es igual como antes. O sea, el impacto en digital de un banner, si ya no tiene movimiento quizás, si no tiene los colores y los códigos que ahora necesitan, por ejemplo, los jóvenes, el tema también, por ejemplo, de los GIFs, dependiendo, también sabiendo qué tipo de publicidad queremos para llegar. Pero más allá de eso también, la publicidad ha cambiado mucho.
Ahora hablamos de publicidad nativa, donde la marca no es tan, vamos a decir, relevante. Exacto, no es tan relevante, no arropa tanto. Hablamos también de branded content y de marketing de contenidos también como una manera de llegar a esa audiencia, porque la gente no está consumiendo igual o como antes esa publicidad cruda y dura. Evidentemente que ha cambiado muchísimo. Fíjate que incluso hay dos formatos que han hecho, digamos, presencia muy exitosa en el menú de contenidos que tenemos, que son los podcasts y los storytelling. Bueno, las agencias publicitarias están ya yendo hacia esos formatos para transmitir, para promocionar sus ideas o para promocionar sus servicios, para promocionar sus productos. Estaba yo leyendo en estos días que un estudio de Reuters que señala que en vista de que el teléfono inteligente se ha convertido en la herramienta más importante, o sea, para el conocimiento de las noticias o para que el público o la audiencia se entere de lo que está pasando. Bueno, ya todas las estrategias monetizadoras comerciales de las agencias se enfocan fundamentalmente en una de las plataformas más conocidas, que es el Twitter, por ejemplo. Entonces, ellos se han dado cuenta de que de 8 de cada 10 jóvenes se enteran de las noticias por el Twitter y han hecho del Twitter, como dicen, lo que era antes su periódico tradicional. Es decir, que en alguna medida sustituye ese papel y entonces van llegando ahí. Yo sé que tú, por ejemplo, manejas muy bien allá en el listín la distribución de contenidos según plataformas. Eso también es otra de las tendencias que se está dando aquí en el nuevo ecosistema de la comunicación. Sí, es muy importante y que también los medios lo sepan y sepan ir como detrás de la audiencia que te va a consumir ese contenido. Allá se da mucho el caso de que hay informaciones que para Twitter, por ejemplo, necesitan un desglose, pero para Facebook no. Claro, o sea, la audiencia de Facebook te comparte, la audiencia de Facebook te comenta, te da like o entra directamente a la página. La audiencia de Twitter es un poco más enérgica, reacciona también más, vamos a decir, al momento. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la audiencia de Facebook se interesa más por entrar a leer la noticia. En Twitter se interesa más por darle like, por darle retweet, por responder en ese mismo momento, por crear y generar debates, que es el origen de Twitter, es una red social para eso. Entonces, hay informaciones que nosotros tenemos, que también la probamos. Si la tenemos, por ejemplo, en el top del Google Analytics, y es lo que más se está leyendo, esa información la desglosamos a Twitter. Ya si nos damos cuenta que esa información se está leyendo tanto en la página y también la gente le está comentando mucho en Twitter, ahí la desglosamos. Y también se la vamos explicando a la gente, porque Twitter es más así como de conversación. A diferencia, por ejemplo, de Facebook o de Instagram. En Instagram la gente te da mucho me gusta. Como su público, tiene su público muy característico. Sí, por ejemplo, tiene su público. Un contenido, por ejemplo, de turismo no se consume igual en las 3 plataformas. Claro. En el caso de Twitter, la gente te lo comenta y entra a leerte la historia. En el caso de Instagram, la gente solamente te lo comenta. Interactuación. Exacto, porque te ve la imagen y ya. Pero, por ejemplo, en el caso de Facebook, te puede comentar, le da mention a alguien, dicen que, yo quiero ir a ese lugar, quiero conocerlo. Entonces, nosotros lo vamos midiendo así, vemos también hasta la hora de la publicación de ese contenido. O sea, un contenido no te funciona igual. Ese contenido de periodismo frío o periodismo blando, también como se le conoce, tiene una hora específica de consumirse en las redes sociales. Por ejemplo, hay contenido que en Twitter, aunque sea frío, se te consume a cualquier hora que tú lo publiques. Pero en Facebook no funciona igual, como es el caso de temas turísticos. Y lo mismo también pasa en Instagram. Sí, no, hay muchos elementos a tomar en cuenta en una redacción, por ejemplo, cómo vamos a reciclar la información, porque fíjate que ahora, por ejemplo, hay un traslado gradual de formatos. O sea, si una historia de un libro puede resultar interesante, yo la puedo llevar a podcast, como hace Wendy, por ejemplo, o la puedo llevar a un modelo de storytelling, o simplemente le doy un uso diferente en cada una de las plataformas. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a tomar decisiones allá de primera página en el listing,
digo, cuando vamos a tomar esa decisión o cuando vamos a planificar búsquedas, a la primera que llamamos es a Coralis. Dice, Coralis, dinos qué es lo que se está leyendo, qué es lo que la gente sigue. Entonces, guiados por más o menos el resultado de ese monitoreo, uno programa. Ahora, Coralis, cada plataforma tiene que tener su propia identidad. O sea, sí. no es que necesariamente haya que llevarse de todo lo que dicen las redes para hacer los contenidos de un periódico tradicional, ¿verdad? No, pues está clarísimo. Pero hay algo muy bueno e interesante que se está dando dentro de las audiencias, que es bueno que sí los medios lo tengan en cuenta. Bueno, allá sí lo tomamos en cuenta. La gente necesita el porqué de las cosas. Ah, claro. O sea, la gente está buscando eso. La gente ya no se queda solamente con una información de que algo se cayó. No, la gente quiere saber por qué se cayó. Entonces, eso funciona mucho en el caso de las audiencias. Nosotros a veces cuando tenemos temas así que son muy controversiales, siempre acudimos al periodismo de datos. Bueno, que usted sabe, usted se la ha abanderado en ese tema. Y vamos, exacto, y vamos buscando y llevándole el porqué a la gente, llevándole el antecedente a la gente. Sobre todo esa audiencia joven que es la que más consume estas plataformas, o sea, quieren saber qué pasó. También funcionan muchísimo las hemerotecas, por ejemplo, cuando sucede algo importante en cuanto a tema, exacto, o sea que recordarle a la gente, porque recordemos también que estamos con una audiencia, o sea, la que más lee una audiencia joven entre 25, 35, 40 años, que quizá no conoce muchas cosas del pasado y ahí... Antes de finalizar ya, porque ya esta gente te ponen las pilas, ya en tu experiencia, Coralis, o sea, ¿qué tú crees que quiere leer la gente de hoy? O sea, el gran público, la gran audiencia, porque a veces uno coloca noticias en el impreso y cuando viene a ver no tienen impacto en el digital. Sin embargo, vemos que en el digital impactan y tienen mucha relevancia otro tipo de noticias. ¿Qué tú crees que la gente está buscando hoy? La gente quiere saber lo que le pasa a la gente. Okay. O sea, la gente está buscando... Sea bueno o malo. Lo humano, sea bueno o malo. O sea, la gente quiere ver el dominicano que se destaque en el exterior, la gente quiere ver la historia de una familia que está pasando muchísimas necesidades y quiere ayudar, o sea, se mueve por eso, crea hasta movimientos si tiene que crearlo para eso, pero básicamente quiere saber qué le pasa a la gente. Y sobre ese todo, periodismo humano. Sobre todo si hay un chismecito de por medio, ¿verdad? Bueno, también. También. La gente se interesa más por los artistas y por quién más. Bueno, los artistas y por los trabajos humanos. Okay. Por los políticos sí hay un poquito de chisme, sí hay... Pelea, sí, exacto, si hay algo, ese contenido se consume, si pasa algo ya que es contundente. Bueno, señores, ya ustedes saben qué es lo que busca la audiencia en un periódico digital. Ahí hemos terminado nuestra conversación con Coralis Orbe, la responsable del manejo de las audiencias en el listindiario.com.